Jornada marcada por el calor, la de hoy. Se han llegado a rozar los 30 grados en muchos puntos de la comunidad. Pero es que mañana el desplome térmico será drástico, hasta 10 grados menos y además con lluvias. Precipitaciones que limpian el ambiente para los alérgicos, pero que después favorecen la polinización. Ya estamos en niveles altos en algunas zonas de Castilla y León. Enseguida vemos cómo se presenta la primavera. Buenas tardes. Acaba una semana de posicionamiento para los partidos de Castilla y León de cara a la formación de las Cortes el martes que viene. Vox todavía no ha decidido si presentarán candidatos para la mesa, pero insisten en que bloquearán cargos para el PSOE. Los socialistas decidirán a sus candidatos a la mesa de las Cortes de Castilla y León este lunes. Cuando quedan 4 días para la constitución del Parlamento Autonómico, continúa la incertidumbre en torno a su órgano rector. Vox asegura que el PP no le ha llamado para hablar de estos cargos, pero no renuncia a ellos si hay posibilidad. Cerca de 100 jóvenes podrán beneficiarse de las 40 viviendas colaborativas asequibles que se pondrán en marcha aquí, en Ávila Capital. Enseguida les damos más detalles. Los trenes de alta velocidad perdieron de media un 32% de pasajeros en el mes de febrero con respecto al año anterior. Es el mayor descenso desde la pandemia y se produce justo un mes después del accidente de Adamuz. Les mostraremos hoy algunas de las casi 500 obras de arte que salieron en su día de Castilla y León y que están repartidas por diversos museos y colecciones por todo el mundo. Aquí en las Cortes se ha analizado hoy la posibilidad de recuperarlas. El Hospital de Salamanca coordina con el Hospital 12 de Octubre de Madrid una compleja intervención pediátrica de extrema urgencia. Enseguida les contamos todos los detalles. Este monasterio que van a ver se ubicó a finales del siglo XII en Sacramenia, en la provincia de Segovia. Hoy está unos cuantos kilómetros más alejado de su origen, en Florida. Para ver la reja del coro de la Catedral de Valladolid hay que viajar hasta el Museo de Arte de Nueva York, donde se ubica actualmente. Y un ejemplo más, esta pintura palentina de la Virgen con el Niño ha acabado en Cincinnati. Es parte del patrimonio perdido de Castilla y León, obras que salieron de la comunidad y que no han vuelto. Hoy en las Cortes se han celebrado unas jornadas en las que se ha abordado cómo recuperarlas. Una jornada académica que se ha celebrado aquí en las Cortes y que ha contado con numerosos expertos en diferentes materias. Aquí han analizado las obras de arte que en su día salieron de forma ilegítima de nuestra comunidad y también de las diferentes opciones que existen para su restitución. Por el momento hay identificadas 489 piezas que formaron parte de iglesias, monasterios, catedrales o conventos de nuestra comunidad, pero que hoy en día y por distintos motivos se encuentran en colecciones particulares o en museos de todo el mundo. En razón de ventas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pues pasaron a diversas manos hasta que llegaron a las instituciones que actualmente se preservan. Es decir, la mayoría se vendieron a particulares o coleccionistas que posteriormente las comercializaron internacionalmente, pero también hay otra parte más oscura e incierta. Sabemos que hay algunas obras que salieron de su emplazamiento original y posteriormente aparecen en una colección particular y en un museo. ¿Cómo se produjo? Pues es algo que todavía no hemos podido documentar. Ahora la pregunta es, ¿se pueden recuperar esas obras de arte? La respuesta es compleja y depende de cada caso, aunque los procesos para su restitución son variados. En el plano jurídico podemos iniciar un litigio, tanto en España como en el extranjero, pero también podemos acudir a mecanismos no judiciales, como puede ser un arbitraje o una negociación entre las partes. También se producen devoluciones fundamentadas en cuestiones morales. Hay propietarios que cuando conocen el origen ilícito de su pieza consideran que lo correcto es devolverla. Sin olvidar que la política puede incidir a la hora de resolver estos casos.
Y el Guernica de Pablo Picasso, que se encuentra en este Museo Reina Sofía de Madrid, ha sido protagonista en el debate político en los últimos días. El gobierno vasco pidió su traslado al Guggenheim de Bilbao por el aniversario de los bombardeos. Isabel Díaz Ayuso calificaba esta demanda como una catetada y Aitor Esteban del PNV le respondía con su idea de combatir la pandemia del COVID tomando cañas en los bares. Al final, quien ha zanjado la polémica ha sido el ministro de Cultura. El cuadro no se va a mover de la capital de España, principalmente porque podría sufrir daños irreparables durante el traslado. Encima de la mesa una propuesta, el traslado del Guernica del Museo Reina Sofía de Madrid al Guggenheim de Bilbao para conmemorar el 90 aniversario del bombardeo en el que se inspiró Picasso. Lo llevamos haciendo décadas. Sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco. Criticando el Lehendakari que tildaran este movimiento como una cuestión de Estado. Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro. Cuando el gobierno aún no se había pronunciado, la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que la cultura es universal y que no tiene sentido acudir al origen. Porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, lo que me parece que es cateto. La polémica se aviva a pesar de los intentos del PP y la Moncloa por calmar las aguas. Si los técnicos dicen que el Guernica no debe viajar, creo que los políticos tenemos poco más que opinar. Técnicos, profesionales, quienes tienen que analizar esta situación. Zanjando el ministro que el informe técnico cierra la puerta al traslado. Una obra que curiosamente ha tenido más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo. Por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte, vibraciones que pueden provocar nuevas grietas o incluso desgarros. De momento y hasta nuevo aviso, esta obra seguirá viendo pasar el tiempo y a los turistas desde su emplazamiento habitual. El martes que viene está fijado en el calendario de Castilla y León porque será el día que se constituyan las Cortes. Para la formación de gobierno hay más margen. Todavía, de hecho, no se ha llegado a ningún acuerdo oficial entre PP y Vox. Pero la semana que viene los partidos tendrán que acordar la mesa del Parlamento Autonómico. Cargos que se suelen repartir entre las diferentes formaciones. Estamos en la cuenta atrás cuando se está terminando ya esta última semana antes de la constitución de las Cortes de Castilla y León. Aún todo está en el aire en cuanto a quiénes representarán al legislativo en su órgano rector. Vox reconoce que ha habido contactos con el PP, pero no para hablar de los miembros de la mesa. Y el PSOE, por su parte, decidirá a sus candidatos este lunes. Los socialistas critican que PP y Vox estén llevando a cabo negociaciones fuera de esta comunidad y cuestionan el acercamiento entre los populares y Por Ávila. Creo que son maniobras de distracción, realmente, porque poco tiene que decir Mañueco, ¿no? Es que se está jugando, el partido se está jugando en Madrid, el partido se está jugando entre Abascal y Feijóo, sometiéndonos una vez más, pues se hará cuando se cierre Aragón, Extremadura y cuando se cierre Castilla y León con Andalucía. Entiendo que si en alguno de los casos tenemos posibilidad, por la representación que tenemos, de acceder a un puesto, no es que peleemos por los sillones, sino que nos puede corresponder y podremos estar con ello, pero no lo hemos decidido todavía. No sería factible tener dos puestos en la mesa. Ahora a esperar que los representantes que todos hemos elegido, los representantes que van a constituir las Cortes de Castilla y León, asuman la responsabilidad que también tienen política y por lo tanto seamos capaces de, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León esta próxima semana, tener un gobierno autonómico más pronto que tarde. Y con la vista puesta en el 4 de mayo como límite para la investidura en Extremadura, PP y Vox siguen acercando posturas allí. Hoy han mantenido una reunión que ha durado 6 horas. Los dos partidos que negocian la presidencia de la popular María Guardiola confían en resolver pronto los asuntos que todavía están pendientes. La Fiscalía ha recurrido la sentencia de condena para Álvaro García Ortiz, el que fuera fiscal general del Estado. Pide ahora al Tribunal Constitucional que anule la decisión porque considera que vulneró derechos, como el de la presunción de inocencia. Recuerden que García Ortiz fue condenado a 2 años de inhabilitación y a 7.000 euros de multa por revelación de secretos. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía?
Y en el exterior, un día más, les mostramos los efectos de la guerra en Beirut, la capital de Líbano. Israel sigue bombardeando la ciudad y localidades del sur del país en su ofensiva contra la milicia de Hezbollah. El ejército de Netanyahu ha matado allí a más de 1.700 personas en las últimas semanas. Para Tel Aviv, Líbano no es parte del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que está en vigor, como saben, desde el martes. Y esa exclusión de la tregua puede dar al traste con las negociaciones de paz que van a empezar mañana en Pakistán. Irán dice que ni siquiera se va a sentar si siguen los ataques en Líbano. Pakistán ha blindado el centro de Islamabad para las conversaciones de paz de mañana entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente norteamericano ya viaja hacia allí. If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. Lanzaba esa advertencia mientras que en sus redes sociales Donald Trump era mucho más críptico. El reinicio más poderoso del mundo. Antes ha protestado porque Irán apenas permite el paso de barcos por el estrecho de Hormuz y porque podría estar cobrando un peaje. Por su parte, Teherán condiciona las negociaciones a que se aplique el alto el fuego al Líbano, lo que no comparten Estados Unidos ni Israel. El gobierno de este último carga contra España. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. Netanyahu amenaza a nuestro país porque dice que está librando una guerra diplomática contra Israel. De momento ha expulsado a España del organismo que supervisa el alto el fuego en Gaza. Sánchez pide a Europa suspender su acuerdo de asociación con Israel y una política de defensa y seguridad común. Además, el presidente del gobierno hace un llamamiento a no permitir una nueva Gaza en el Líbano. En ese mismo acto en Barcelona, esta mañana el Partido Popular ha condenado la deriva belicista que recorre el mundo. Feijóo sigue insistiendo en la unidad de Europa y además defiende el compromiso sin fisuras con la OTAN. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial. Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. La OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico. En España hay partidos antieuropeos y anti-OTAN, incluso en el propio Gobierno de España. La guerra conlleva inestabilidad geopolítica a nivel global y hoy ha analizado el escenario el vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis de Guindos ha estado en Soria y desde allí ha alertado del riesgo de entrar en una espiral de inflación. La situación económica está marcada por la guerra de Irán. Incrementa el nivel de incertidumbre y, en segundo lugar, produce un aumento muy fuerte de los precios de la energía. Y según Luis de Guindos, eso produce un shock de oferta. Aumenta el nivel de precios. La energía, por otro lado, lo que hace es que reduce la actividad económica. La intensidad del impacto económico va a depender de la duración del conflicto y el Banco Central Europeo contempla varios escenarios, aunque sin dar pistas de posibles bajadas de tipos de interés. La política monetaria, ante un shock de oferta, no puede hacer nada para evitar que haya un primer impacto inflacionista. Si en un momento dado las expectativas de inflación de los agentes económicos, tanto de los sindicatos como de los empresarios, de alguna forma se modifican al alza, puede producir una espiral inflacionista que es en última instancia a la que a nosotros nos preocuparía. De Guindos pone el foco en la política fiscal y las ayudas de los gobiernos. Tienen que ser centradas en aquellos colectivos que son los que más sufren el shock energético y temporales. Advierte de la encrucijada en la que se encuentra Europa por el nuevo orden mundial. Nuestro enemigo, de alguna forma existencial en estos momentos, es lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa. Y si Estados Unidos nos dice que vayamos preparando nuestra propia defensa, pues tenemos que preparar nuestra propia defensa. Y esa propia defensa implica más gasto. Y aboga por una mayor integración para crear un mercado interior europeo que nos permita ser menos dependientes de otros países. Inmersos en plena campaña de la declaración de la renta, la agencia tributaria ya ha pagado más de 90 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes. En total, ya se han presentado más de 2.200.000 declaraciones.
Uno de los elementos que más condicionan la declaración de la renta es la vivienda. Hay deducciones tanto a nivel nacional como autonómico que afectan al alquiler o a las reformas que se hacen en una casa para que sea más eficiente. Muchas de las ayudas van dirigidas a los jóvenes que siguen teniendo problemas para emanciparse. Aquí en Ávila en esta jornada se han presentado 40 viviendas colaborativas asequibles para entre 80 y 100 jóvenes de la capital. La ministra de Vivienda ha hecho hincapié en la problemática que dice afecta a todo nuestro país, asegurando que la solución pasa por este tipo de hogares públicos, protegidos y con canales de adjudicación completamente transparentes. En junio, esta promoción de 40 viviendas asequibles en alquiler para jóvenes de la capital abulense estarán finalizadas. Cada piso tendrá unos 60 metros cuadrados con espacios compartidos como lavandería, cumpliendo todos los criterios energéticos sostenibles. Unas viviendas que se adjudicarán de manera transparente, con sorteo ante notario y en cuya construcción se han introducido mecanismos de industrialización. Estos forjados, estas fachadas que ustedes han visto, han venido de fábrica y por tanto nos ha permitido construir más rápido. Es construcción industrializada, tanto la estructura como los cerramientos exteriores, primeras calidades, eficientes energéticamente, con unos cerramientos especiales, con una caldera de pellets. Una promoción que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones. Participando fondos europeos, porque estas 40 viviendas es una inversión de 5,3 millones, de los cuales 2 millones son fondos europeos y los otros 3 millones y pico, pues fondos que la Junta pone de su propio presupuesto. Estamos con más de 3.000 viviendas en construcción y rehabilitación, en distintos modelos para alquiler a los jóvenes. Hemos conseguido para Castilla y León una inversión de 670 millones de euros a lo largo de estos años, desde el año 2018, que nos han permitido la construcción y rehabilitación de más de 15.500 viviendas. El Gobierno ya ha habilitado el teléfono 047 para cualquier consulta sobre vivienda. Y una denuncia que hacen desde la Asociación de Autónomos. Este año los que sean societarios o colaboradores tendrán que pagar unos 100 euros más en cada una de sus cuotas. Hablamos de un tipo de autónomo que en la mayoría de los casos es una mujer que vive en el medio rural y que se acoge a esa figura para trabajar en el negocio de su marido. Para las asociaciones de autónomos esta medida es ni más ni menos darnos sablazos a los autónomos. Un sablazo que afectará a 50.000 trabajadores por cuenta propia en Castilla y León. Son los llamados societarios o colaboradores, que en la mayoría de los casos corresponden a familiares. El autónomo colaborador es un autónomo que participa, que apoya, digamos, al autónomo principal, que es el que realmente es el titular de la actividad y el que, bueno, pues se tributa y demás. Y aquí es donde llega la paradoja, porque al autónomo principal sí se le ha congelado la base de cotización para 2026. Entonces vamos a encontrarnos con situaciones en las que autónomos principales con ingresos bajos tengan una cuota inferior al autónomo colaborador, que realmente no es el titular del negocio, sino el que está apoyando a esa actividad principal y a ese autónomo titular. El aumento será menor si se cotiza por encima de los 1.000 euros de base mínima, aunque los representantes de los autónomos aseguran: no vamos a aceptar ninguna subida de cuota que no conlleve una mejora en los derechos, que es lo que realmente busca el sistema, ¿no? No se trata de subir la cuota a los autónomos, sino de mejorar la protección social que tenemos. Y consideran que antes de subir las cuotas se debe avanzar en derechos. Irio se va a personar como perjudicada en la causa judicial del accidente de Adamuz. La jueza que instruye el caso denegó esa misma petición a otra operadora, a Wigo, al considerar que no era un perjudicado directo. La Guardia Civil ya ha dejado claro que el fallo estuvo en la vía, que se rompió el día antes del siniestro, mientras las víctimas reclaman responsabilidades. También por la falta de coordinación, dicen, en los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía a la hora de auxiliar a los heridos. El uso de los trenes de alta velocidad cayó en febrero un 32% con respecto al año anterior. Es el mayor descenso desde la pandemia y se produce un mes después del accidente de Adamuz y en un periodo de tiempo en el que ha habido cortes de líneas, restricciones de velocidad, incidencias y obras que han afectado en general a todo tipo de transporte ferroviaria, que de media ha perdido un 15% de viajeros. Yo la verdad que sigo confiando, es lo que suelo utilizar para ir a mi pueblo y yo sigo viajando más o menos el mismo número de veces que viajaba antes. Hombre, a ver, me da más miedo montarme en el tren, pero yo notarlo no lo he notado, la verdad.
Cuando tiembla el tren y vas así un poco tal, te sueles asustar y demás, pero no sé, siempre he confiado, nunca he tenido miedo. La estadística de transporte de viajeros que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística nos deja datos interesantes. Nos dice que 174 millones de personas utilizaron el transporte público urbano en febrero de 2026, lo que sin embargo supone una reducción en todo el país de un 0,9% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Esto no es así en Castilla y León. Aquí se ha producido un incremento de este uso, un 7,5% para un total de más de 7 millones de personas, lo que nos convierte en la tercera comunidad autónoma de España que más usa este transporte, donde más se ha incrementado este uso, tan solo por detrás de Extremadura y de Euskadi. Si hablamos de transporte público en general, también se produce una pequeñísima reducción del porcentaje, un 0,1% en toda España, si comparamos el mes de febrero de este año, de 2026, con el de 2025. Castilla y León ha reducido un 17,4% su lista de espera en dependencia durante el primer trimestre del año. La comunidad se sitúa entre las más eficientes, con 116 días de espera frente a los 329 de media. El dato contrasta además con la media nacional, donde las listas han crecido más de un 5%. La colaboración hospitalaria entre Salamanca y Madrid ha conseguido salvar la vida a un bebé de 4 meses que estaba en las instalaciones salmantinas. Un equipo de profesionales que se trasladó desde el 12 de octubre al hospital madrileño ha logrado estabilizar al niño. El Hospital de Salamanca ha tenido un papel fundamental en una intervención pediátrica de urgencia. Coordinó con el Hospital 12 de Octubre de Madrid una asistencia a un bebé de tan solo 4 meses. Tras activar un sistema ECMO, es decir, una especie de corazón y pulmón artificial, el menor quedó estabilizado. Ahora se recupera favorablemente. Un bebé también de pocos meses que estaba en una situación de fallo respiratorio muy grave, y en estos casos la única alternativa que se puede ofrecer es un sistema de asistencia artificial cardiopulmonar que se llama ECMO, y con ese sistema puesto llevamos el paciente a nuestro hospital al 12 de octubre, donde el paciente sigue con la máquina, con la asistencia puesta. A día de hoy está evolucionando favorablemente, pero va despacio porque en este caso se trataba de un problema pulmonar. Hay sentencia por el accidente laboral en el que murieron 2 trabajadores en la empresa Gombarri en Burgos en 2021. Se condena a 2 años y 4 meses de prisión y 750.000 euros de indemnización a los responsables de las empresas subcontratadas para sustituir el tejado de las naves. Los operarios cayeron de una altura de 11 metros. Según la sentencia, se permitió un procedimiento de trabajo inseguro en el que no se evaluaron los riesgos. Los empleados no usaban arneses de seguridad. Al menos un fallecido en un accidente de autobús en La Gomera. El vehículo se despeñó por un terraplén desde 10 metros de altura. Todos los ocupantes han resultado heridos, 2 de ellos graves y trasladados en helicóptero. Todavía se desconocen las causas del siniestro. Es una salida de vía, una guagua de transporte turístico que se trasladaba desde un complejo hotelero en Playa de Santiago hasta San Sebastián de La Gomera. Y un niño de 11 años ha muerto apuñalado en Madrid. El agresor, un joven de 23 años con problemas de salud mental que se dio a la fuga, ya ha sido detenido. El ataque ha ocurrido en la biblioteca de un centro cultural de Villanueva de la Cañada. Los servicios de urgencias consiguieron recuperar al niño de una parada cardiorrespiratoria, pero finalmente ha fallecido en el hospital. Es algo que ahora corresponde, está en manos de la policía, de la Guardia Civil, de todos los servicios para averiguar cómo ha pasado y por qué ha pasado, cuáles son las razones. Tarde de pleno verano la que se ha vivido en Castilla y León. Los termómetros han alcanzado los 30 grados en algunos puntos. La capital con mayor temperatura ha sido Valladolid, con 28 grados. Aquí en León, 26, lo que se ha dejado notar ya en el ambiente en las calles y también en las terrazas. Pues como no aprovechemos ahora el buen tiempo los pocos días, bueno, vamos. Tengo calor, la verdad, el fresco no. Ya casi está cerca el verano, así que muy bien. Y sí, hace más calor de lo normal. A tomar algo, ya sabéis. Que hace calor.
al sol calienta. Se está bien, se está bien. Se está muy bien. Así que fenomenal, a mí me encanta, además soy mucho de sol, de calor. He salido con una chaquetita. Lo que pasa es que me la he quitado. Está bien. Un poco más de frío estaría bien, yo prefiero. Calor no me gusta para nada, sobre todo la alergia y el polen, la paso fatal. Bueno, pues esas temperaturas máximas que hemos alcanzado en el día de hoy poco tienen que ver con lo que nos espera de cara al fin de semana. Vuelven las lluvias, el frío y el ambiente casi invernal. Sergio Hernández. Y sin casi, María, vamos a volver al mes de enero prácticamente durante la jornada del domingo, pero primero llegarán las precipitaciones durante la jornada de mañana sábado. A primeras horas, en la primera mitad del día, lloverá sobre todo en zonas de la Cantábrica y luego por la tarde se reactivarán esos chubascos, sobre todo en zonas del sur y del norte y el noreste de nuestra comunidad. Ahora sí, ya nos centramos en las temperaturas máximas del domingo, que se quedarán realmente cortas, sobre todo en la parte más oriental de nuestro territorio. En capitales como Soria apenas pasarán de los 9 grados, estaremos entre los 10 y los 14 en otras capitales como Zamora o Valladolid. Y también puede volver la nieve. La última actualización del modelo restringe un poquito esta posibilidad, pero podríamos volver a ver la nieve, sobre todo en zonas de la Cantábrica y también en el sistema ibérico. Gracias, Sergio. Las lluvias de este fin de semana ayudarán a calmar un poco los síntomas de los alérgicos al polen, pero serán también el alimento para que después la primavera sea más explosiva. Los niveles de polen ya están altos y hablamos de árboles tan comunes como el plátano de sombra. Se abre la temporada de alergias. Mira, por eso me pongo las gafas, porque cuando empieza el mes de abril, mal. Estos son los mapas de cómo está la situación en cuanto a los niveles de polen. Gramíneas y olivos, los que más problemas dan. También el plátano de sombra. Hay más pólenes, pero los que realmente dan problemas a nuestros pacientes son esos. Las gramíneas es el césped, entonces cuanta más lluvia hay en otoño, sí que hay más césped, más polinización de polen de gramíneas. Cuando cae mucho el polen, sí que empiezan a picar mucho los ojos. Y hay más síntomas. Respiratorios, de nariz, estornudos, moqueo, lagrimeo. No tengo alergia, pero mi madre sí, lo pasa fatal, la pobre. Sí, se le mete aquí como el polvillo, los ojos, le llora un montón, fatal. Mi padre tiene muchísima alergia, sí, lo lleva fatal. Sí, todos tenemos a alguien cercano que lo pasan fatal. Y este año yo creo que lo van a tener un poco crudito porque nos ha llovido mucho. Cada año se diagnostican casos nuevos, sobre todo entre jóvenes, que es la franja de edad a la que más afecta. Pero también a partir de los 50, 60 años se puede hacer uno alérgico al polen. A todos ellos, aparte de la medicación, solo les queda evitar zonas con mucha vegetación. Está entrando en la primera cámara de exposición ambiental del sur de Europa. El objetivo, saber exactamente a qué polen es alérgica y si es candidata a vacuna. Es una medida que es fiable, es una medida que es segura y que utilizamos como un diagnóstico de precisión. El Hospital Ramón y Cajal es el primero en contar con esta infraestructura única en España. Salamanca podría ser uno de los próximos centros en disponer de esta instalación. Yo creo que tendrán muchas posibilidades de extenderse esta posibilidad de las cámaras. Desde el primer momento la paciente está expuesta al polen que se introduce a través de un difusor. Es el equivalente a un día de primavera, salvo porque aquí todas las condiciones están controladas. Nosotros podemos ver de forma real qué cantidad estamos metiendo de polen para intentar que sea lo más estable posible. ¿Te ha llegado ya el correo? Vale. Cada 15 minutos la paciente evaluará sus síntomas, congestión, lagrimeo, tos, no solo de forma subjetiva. Hacemos 2 pruebas para valorar objetivamente la función bronquial y nasal. En solo 30 minutos, el polen ha causado síntomas significativos en la paciente. La prueba ya se puede considerar positiva, así que ya vamos a salir, ¿vale? Podrá contar con una vacuna específica que mejorará su calidad de vida. Estas largas colas que van a ver han vuelto a repetirse esta tarde en Palencia. Ha comenzado la venta de entradas para la fiesta de la ITA, uno de los eventos universitarios más multitudinarios de Castilla y León. Este año además se amplía el aforo hasta las 15.000 personas. La cita para todos ellos el 8 de mayo, durante todo el día y con varios DJs. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir.
La industria tecnológica está viviendo un momento disruptivo con la entrada de la inteligencia artificial y la constante digitalización de la sociedad. Y cambia todo el paradigma de lo que ha sido el sector hasta este momento. Y no se encuentran profesionales completamente formados. Las empresas venimos necesitando profesionales que estén mucho más preparados que como nos salen de los centros formativos. ECIL pone en marcha junto a la tecnológica leonesa Proconsi el programa Experience Plus Ciberseguridad, una formación especializada para jóvenes que además garantiza un empleo dentro a la mitad de los participantes. Una formación adaptada, pero adaptada a las necesidades singulares de la empresa. Queremos fidelizar el talento, que esté a gusto, que sepa que puede trabajar en su casa. Es una inversión en las personas, puesto que incrementa su empleabilidad. Y es una inversión en las empresas, puesto que incrementa su competitividad. Este programa de ciberseguridad, que comienza en mayo, es el último de una serie que ya están funcionando en la comunidad, con una inversión de 4,5 millones de euros. Se están realizando 7 proyectos con 7 empresas en Castilla y León. En breve se lanzarán otros 4. Y ya en la provincia de León hay 4 proyectos de estas características. Además, Proconsi pondrá en marcha otro programa orientado en la inteligencia artificial con plazas para 15 alumnos. Los astronautas de Artemis II vuelven a la Tierra esta madrugada. La parte más peligrosa de la travesía serán apenas 13 minutos antes del amerizaje. Los 4 tripulantes caerán al Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California. Se trata de la reentrada a la Tierra más rápida y con mayor presión térmica jamás registrada. La primera y única mina subterránea que se puede navegar de toda España está en Burgos. Es la antigua explotación de hierro de Olmos de Atapuerca y ofrece viajes en barca por las galerías. Cuevas navegables hay muchas en España, pero esta es la única mina que se puede visitar parcialmente en barca. Después de más de 10 años de trabajo, Mina Esperanza suma una experiencia a 100 metros bajo tierra que ya es un hito para la provincia de Burgos. Hemos rehabilitado el nivel -4 de la mina, haciendo un homenaje a la tierra, a la vida en la tierra, al universo, a las estrellas. Todo esto en una zona navegable que se nutre de agua gracias a sus manantiales naturales. Una visita al más puro estilo de Julio Verne, ambientada con efectos especiales, humo, elementos que recuerdan el origen de la tierra y de la vida y música relajante. 200 metros para recorrer con calma. Recorrer las galerías en la barca te puede llevar 10 minutos, pero la idea es estar aquí media hora parado, avanzando, retrocediendo, volviendo al sitio anterior, descubriendo nuevos detalles. Esa es la idea. Un pozo de los deseos o un geyser en una antigua piscina de drenaje son solo algunas de las sorpresas que aguardan en una mina que a lo largo del siglo XX fue escenario de durísimas condiciones de trabajo. Hemos dedicado este piso, pues eso, lo hemos reconvertido en lo que debe ser un lugar de sufrimiento en el trabajo como no se ha visto, porque la vida del minero es la más dura que hay, a algo totalmente distinto. No creo que el karma del lugar ha cambiado para siempre. La travesía autoguiada tiene 2 pases diarios a las 12 y a las 4, dispone de 4 barcas por pase con capacidad para 2 adultos y un niño, y en el futuro podría ampliarse por galerías que aún permanecen tapadas.